pues ha llegado el momento de hacer el bien sin mirar a quién, pero pues ahora sí vamos a ver el bien nuestro, ¿no? Vamos a hablar sobre todas estas acusaciones, sobre cómo levantar una denuncia penal, sobre cómo salir adelante en una investigación. Y para eso está con nosotros César Augusto Berumen Orozco. Él es coordinador estratégico de la Dirección Jurídica del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Bienvenido. Mucho gusto, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, porque, ¿sabes? Todos sabemos que cuando te pasa algo, ¿no? Te hacen algo, o tú mismo, tal vez sin querer, cometiste una falta o un delito, pues va a haber unas consecuencias legales, pero no sabemos bien a veces cómo funciona todo esto, y más ahora, ¿no? Que ha habido como variaciones. Entonces, yo sí te quisiera preguntar desde el principio, ¿estás de acuerdo? Claro. Ok, vamos a suponer que me robaron el automóvil, toco madera. Me robaron el automóvil, ¿qué hago? Bueno, en primer lugar tenemos que tener presente que en México tenemos una autoridad investigadora, que es el Ministerio Público, por disposición constitucional, es quien se encarga de investigar las conductas delictivas, y en ese sentido, pues una persona que sufre un robo de un vehículo, como me lo menciona, tiene que acudir al Ministerio Público e iniciar una denuncia. Ok. Ya que vas al Ministerio Público y levantas la denuncia, ¿qué procede? Bueno, el Ministerio Público está encargado de investigar cuáles fueron los hechos constitutivos de esa conducta para clasificarlos como un delito de robo, y después de llevar a cabo una investigación lo puede judicializar, es decir, pasarlo a un juez de control e iniciar un proceso penal. Ok. Ahora, vamos a suponer que es al revés, vamos a suponer que me están acusando a mí de robo. ¿Qué procede? Bueno, aquí debemos de tener algo bien presente. En México existe algo que se llama la presunción de inocencia. Cuando a nosotros se nos acusa y se nos imputa algún delito, tenemos primero, antes que nada, tenemos el derecho a estar asistidos por un abogado defensor que debe ser titulado, debe ser licenciado en Derecho con su título y su cédula profesional, para que le dé una asistencia jurídica profesional. Él tiene el derecho de estar con su abogado, y aparte también tiene derecho a guardar silencio si así lo desea. Ok. ¿Y luego qué más pasa? Bueno, en caso de que hubiera pruebas suficientes... ¿Te pueden detener por esto? No. ¿No? Okay. Hay situaciones muy específicas para una detención. De hecho, eso es uno de los problemas de este nuevo sistema, y en donde a veces pues tiene problema el Ministerio Público para sustentar que su detención fue legal. Okay. Le voy a poner un ejemplo. En el caso de que me dice del robo, si a usted le llegan a su casa y nada más se lo quieren llevar así sin ninguna orden, eso es ilegal. Solamente hay 3 formas de conducir a una persona a una detención. La primera es una orden de aprehensión, okay, que tiene que ser dictada por un juez de control, y solamente así podrá ir policía de investigación y detener a una persona. La otra es en flagrancia. La flagrancia es cuando sucede inmediatamente después o en el momento que se está cometiendo ese hecho delictivo, y bueno, llega alguna autoridad y en ese momento lo detiene. Okay. Y la otra es un caso urgente, cuando hay riesgo de una fuga o de que el imputado se vaya, pues también pueden hacer una detención, siempre y cuando esté fundada y motivada. Bueno, pero de esas me imagino que hay montones, ¿no? Y puedes decir, bueno, pues es que se estaba a punto de fugar. Bueno, no es tan fácil. El Ministerio Público debe de fundar y motivar. Fundar, ¿qué quiere decir? Debe de dar un sustento legal, debe de citar expresamente el artículo aplicable y por qué piensa él que hay ese peligro de sustracción. Okay. Y por eso él ordena esa detención, siempre y cuando, como lo repito, fundamente y motive la causa legal de su detención. En un proceso penal, ¿quiénes intervienen? Bueno, tenemos un nuevo proceso penal. En primer lugar interviene la víctima u ofendido, también interviene su asesor jurídico. El asesor jurídico viene a ser el representante o el abogado de la víctima. Tenemos asesores jurídicos particulares y asesores jurídicos públicos que son proporcionados por la Procuraduría o por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Y también interviene el imputado. El imputado interviene con su abogado defensor. Al igual tiene derecho a nombrar un abogado particular o un abogado o un defensor público. También interviene el Ministerio Público, que va a ser quien esté asistiendo junto con el asesor jurídico a la víctima
y por otro lado interviene el órgano jurisdiccional. Tenemos nuevas figuras jurisdiccionales que son el juez de control y el tribunal de enjuiciamiento. Intervienen también peritos como auxiliares, y también como auxiliares interviene la policía. Okay. ¿A quién pueden meter a la cárcel? Okay. Bueno, ¿a quién pueden meter a la cárcel? En México tenemos leyes penales. Una de las más conocidas es el Código Penal. En el caso del Distrito Federal tenemos un Código Penal para el Distrito Federal, y en ese Código Penal vienen especificadas conductas que son consideradas delitos. ¿Okay? Cuando alguien comete una conducta que se encuentra en este Código Penal o en alguna ley penal y que cae bajo ese supuesto o bajo esa hipótesis, bueno, pues será sancionado de acuerdo a las leyes penales y puede llegar a tener una pena de prisión. Ajá, pero a ver, sabemos mucho de estos casos en que se lo llevaron detenido y ahora están esperando las 72 horas que son para presentar pruebas, ¿no? Bueno, o sea, ¿a cualquiera se lo pueden llevar detenido? No. Bueno, ya le expliqué hace un momento los supuestos en que se puede detener a una persona, que es la flagrancia, el caso urgente o la orden de aprehensión. Una vez que esta persona está detenida, puede estar en el Ministerio Público. En el caso de la orden de aprehensión, lo ponen a disposición inmediatamente con el juez de control. El juez de control normalmente está en un reclusorio, se lo llevan a él, lo ponen a disposición, y a partir de este momento que está puesto a disposición con el juez de control, tenemos 72 horas para que se decida sobre su situación jurídica. Que estas 72 horas pueden ser duplicables a petición del mismo imputado. ¿Para qué pueden ser duplicables? Para el caso de que se presenten pruebas por parte del imputado y pueda acreditar que él no tuvo que ver nada con ese hecho delictivo. Ok. Lo que pasa es que el tema de la flagrancia es como, digamos, delicadito, porque no es lo mismo que te agarren acuchillando a una persona a que te agarren robándote 2 tortillas de una tortillería, ¿verdad? O sea, y los dos van a dar igualmente a ser presos durante 72 horas. Bueno, tenemos aquí el caso de medidas cautelares que pueden poner el Ministerio Público o el juez de control. No todo es prisión. Se puede conducir a un proceso penal con alguna garantía económica, con algún tipo de fianza, sin necesidad de que él esté siendo encarcelado, por así decirlo. La prisión preventiva es la última de las medidas cautelares que tiene que utilizar el Ministerio Público o el juez de control para llevar a proceso penal a una persona. Okay. No siempre están detenidos. Okay. Tenemos que despedirnos y yo te pediría que regresaras cuando pudieras, porque hay muchos temas y seguramente nuestro hermoso público tendrá 1000 preguntas que hacer, como este tema de cómo me puedo yo salvar de ciertas situaciones. Está bien que portándose bien y cumpliendo con las leyes sería la fórmula, ¿no? Pero hay veces que suceden pequeñas cosas que nos pueden poner en riesgo y que pueden poner en riesgo nuestra libertad, a final de cuentas, ¿no? Muchísimas gracias por venirnos a explicar este nuevo sistema de justicia penal en México. Luego hay que hablar de los juicios orales, ¿no? Claro. Y de todo esto. Está con nosotros César Augusto Berumen Orozco, él es coordinador estratégico de la Dirección Jurídica del Consejo Ciudadano. Muchísimas gracias. Muchas gracias.